nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Asiento, por favor. El acta de la sesión número 3 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 4 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora o señorita secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un correo electrónico del docente de la Facultad de Periodismo de la USAT, señor César Camilo Leiva, de fecha 9 de junio, a través del cual se dirige a esta comisión a raíz de la mención que se realizó de su nombre en la sesión del lunes 2 de junio por parte de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional del Consumidor en el marco de los antecedentes expuestos sobre la contingencia eléctrica ocurrido el pasado 25 de febrero. Considera de vital importancia aclarar ciertos elementos que han sido señalados públicamente, los cuales enumera y rechaza cualquier insinuación o acusación que pretenda vincular los actos irregulares en el contexto señalado. Adjunta antecedentes y reitera su total disposición a colaborar con esta comisión y a entregar cualquier antecedente adicional que se estime pertinente, con el único interés de contribuir a un esclarecimiento objetivo y riguroso de los hechos. Y una nota de la jefa del Comité Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independientes, de fecha 9 de junio, por el cual comunica que el diputado Hernán Palma reemplazará al diputado Jaime Mulet durante la sesión de hoy. Es toda la cuenta. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señora secretaria, por la cuenta. Le ofrezco la palabra a la comisión. Respecto a la cuenta o puntos varios. ¿No? Muy bien. Entonces nos corresponde entrar a la orden del día. Para estos efectos, se ha invitado al presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, a un Juan Carlos Olmedo Hidalgo. También le acompaña a un Jaime Peralta Rodríguez, vicepresidente del Consejo Directivo, Bernardita Espinosa Valdivia, Carlos Finat Díaz y Humberto Espejo Paluz, todos consejeros. También su director ejecutivo, Ernesto Huber, y de los equipos de comunicaciones y asesor externo, Felipe Venegas, y de comunicaciones, Andrés Pozo. Entonces nos corresponde poder recibirles. Es una audiencia que nosotros habíamos esperado con ansias porque es muy importante saber los antecedentes que ustedes han puesto también a disposición de la superintendencia, de la opinión pública, poder realizar algunas consultas, observaciones. Damos la bienvenida también al diputado Hernán Palma, que está de reemplazo en esta sesión el día de hoy. Muy buenas tardes. Y comentarle a nuestros invitados que nosotros hemos identificado 3 problemas de investigación en esta competencia de la comisión, 2 que tienen que ver con vuestra institución. Uno de esos es las causas del corte y el segundo es la demora en la reposición. En ese entendido es que tiene una perspectiva política pública, ofrecer al final de esta comisión la identificación de brechas y propuestas de mejora en vía legal o administrativa, para lo cual hemos tenido distintas audiencias y lo que queremos conocer parte de ustedes es los antecedentes que nos puedan compartir respecto a lo que nos permita identificar cuáles son las brechas que hay que resolver para aumentar la resiliencia del Sistema Nacional Eléctrico en relación a las causas que originaron el corte y también a las causas que hicieron que se demorara la reposición. Así que le ofrecemos la palabra al presidente del Consejo Directivo, don Juan Carlos Olmedo Hidalgo, y así ustedes la van distribuyendo como estimen conveniente, y si le parece, luego de eso abrimos una ronda de consultas y observaciones por parte de los integrantes de la comisión. En primer lugar, por su intermedio, presidente, agradecer la invitación a la comisión. Hemos preparado una presentación en que abordamos las materias que usted recién ha señalado. La presentación la hemos dividido en 2 etapas. Primero voy a referirme al aspecto normativo y posteriormente nuestro director ejecutivo va a hacer una revisión del evento partiendo por las causas y el proceso de reposición del servicio, identificando ciertas situaciones inéditas que ocurrieron frente a este apagón. Me refiero específicamente a que no existió disponibilidad de señales de parte de la empresa transmisora más relevante, que por lo tanto no estábamos en la práctica ciegos, no sabíamos cuál era el estado en que quedó el sistema, y además se perdieron las comunicaciones de voz, con lo cual en la práctica quedamos sordos. Y eso ha sido una situación inédita en este tipo de eventos, primera vez que ocurre. Y eso es particularmente grave. Bueno, parto entonces con la presentación.
bueno, revisar rápidamente la institucionalidad. En primer lugar, el sistema eléctrico nacional es uno de los más largos del mundo, tiene 3.100 kilómetros de longitud. Se gestionan 833 empresas coordinadas, un total de 1.105 centrales generadoras, con 39.000 kilómetros de líneas de transmisión. Y también destacar que existe una capacidad instalada de pequeños medios de generación distribuida de 3.400 megawatts, que son principalmente plantas solares fotovoltaicas, y se compone de 772 unidades generadoras. El Coordinador Eléctrico Nacional es un organismo técnico e independiente, sin fines de lucro, que no tiene ningún activo ni de generación ni de transmisión, lo cual le otorga independencia para efectuar sus funciones, y es responsable de coordinar la operación del sistema eléctrico, y entendiendo como coordinar es instruir a las centrales generadoras, líneas de transmisión y grandes usuarios, los niveles de producción y consumo que pueden tener en función de la disponibilidad de instalaciones que existan. Y esta función de coordinación de la operación se guía en base a tres principios. Una operación segura, es fundamental la seguridad del servicio, al menor costo posible, y además asegurando el acceso abierto a los sistemas de transmisión, tanto a las empresas generadoras y los consumidores. Tal como señalaba, el Coordinador Eléctrico Nacional no posee instalaciones que formen parte del sistema eléctrico, ni de generación, ni transmisión, ni de grandes usuarios, ya que son todas esas instalaciones sujetas a la coordinación que efectúa el Coordinador Eléctrico Nacional. Por otra parte, la institucionalidad segmenta las distintas funciones, por lo tanto, dado que nuestra función es coordinar la operación, no poseemos facultades de regulación, ni de fiscalización, ni de sanción respecto a las empresas coordinadas. La institucionalidad que se ha definido para el sector energía segmenta claramente las funciones que se requieren. En primer lugar, los organismos del Estado que residen en el Ministerio de Energía, el cual tiene dos entidades que lo apoyan. Uno es la Comisión Nacional de Energía, que tiene una función reguladora, apoya al Ministerio de Energía en todo lo que es la elaboración de las regulaciones y normativas para el sector. Elabora las llamadas normas técnicas que regulan en detalle ciertas funciones, entre ellas las que hace el coordinador eléctrico. Además, efectúa el cálculo de las tarifas reguladas, entre ellos el cargo por servicio público con el cual se financia el presupuesto del Coordinador Eléctrico Nacional. Aprueba nuestro presupuesto, ya que la CNE verifica que el presupuesto que presentemos cumpla con las funciones que debemos desarrollar, y además asesora al gobierno en materias relativas al sector. Por otra parte, ahí tenemos la función reguladora, por otro lado tenemos la función fiscalizadora y sancionadora que está en manos de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que lo que hace es vigilar la adecuada operación de los servicios de electricidad, gas y combustible, fiscalizarlos tanto preventivamente como reactivamente, y además efectuar la interpretación administrativa de la regulación. Después existen dos órganos independientes que no forman parte de la administración del Estado. Uno es el Coordinador Eléctrico Nacional, que se encarga de coordinar la operación del sistema eléctrico, y el panel de expertos, que es un organismo independiente que está encargado de dirimir las controversias que surjan en el sector eléctrico y puede revisar todas las decisiones y actuaciones del Coordinador Eléctrico Nacional, así también como materias relativas a tarifas que efectúa el cálculo la Comisión Nacional de Energía. Y finalmente está el sector privado, digamos, que son básicamente las empresas coordinadas, en que están las empresas generadoras, transmisoras, distribuidoras y grandes usuarios, que están representados en esas cuatro figuras. Y es importante destacar esta segmentación de funciones. La fiscalización es clave en esto, porque es la función mediante la cual el organismo que se ha definido para esos efectos verifica el cumplimiento normativo de los distintos agentes del mercado. Y eso lo hace tanto de forma preventiva o ante la ocurrencia de ciertos eventos, de forma reactiva.
Las principales funciones que tiene el coordinador eléctrico que nos da la ley es, en primer lugar, tal como decíamos, coordinar la operación segura y al menor costo posible del sistema, por eso hablamos de operación económica, y garantizar el acceso abierto a la transmisión. Además, administrar el mercado mayorista de energía y servicios complementarios y monitorear la cadena de pagos. Por otra parte, también tenemos una participación en lo que es la expansión de la red de transmisión, en que proponemos un conjunto de obras a la Comisión Nacional de Energía. Una vez que se define el plan de expansión de transmisión, tenemos la función de licitar estas obras de transmisión que se incorporan en los decretos que emite el Ministerio de Energía. Y posteriormente hacer el seguimiento del desarrollo de las obras, de las nuevas obras de transmisión. También es nuestra función gestionar el proceso de conducción de proyectos tanto de generación como de transmisión, monitorear las condiciones de competencia del mercado eléctrico y realizar recomendaciones normativas que apunten a mejorar la competencia. También promover la innovación, investigación y desarrollo en el sector eléctrico para lograr una mejor operación del sistema y promover, monitorear y verificar el cumplimiento de los estándares de ciberseguridad para la industria eléctrica, que es una de las funciones más recientes que hemos asumido. Y en esa gráfica se muestra cuál es el límite de acción del Coordinador Eléctrico Nacional, en que estamos coordinando lo que es la generación, las redes de transmisión, hasta los límites de la empresa distribuidora. De ahí hacia el interior lo coordina directamente la empresa distribuidora. Y hay una relación con los llamados PMGD, que básicamente se refiere a la valorización de sus transacciones. El rol del coordinador eléctrico en el sistema está definido en la ley 20.936, que en función de las mejores prácticas internacionales decidió crear este organismo en base al que se llama, al llamado modelo ISO, o Operador Independiente de Sistema Eléctrico, que es la mejor práctica internacional que se aplica en la mayoría de los sistemas eléctricos. Y lo que busca es monitorear el desempeño del sistema eléctrico mediante parámetros como el voltaje, la frecuencia, los tiempos de respuesta de las centrales generadoras y líneas de transmisión, y también el cumplimiento de estándares de conexión y otros parámetros. Y es importante destacar que las funciones del coordinador eléctrico no reemplazan las responsabilidades de las empresas coordinadas que tienen en el sistema, especialmente ante eventos de falla, incumplimientos normativos y eventuales infracciones a la normativa que pudieran incurrir estas empresas. Sí, el coordinador puede solicitar, en ciertos casos muy específicos que establece la normativa, la realización de auditorías técnicas orientadas a verificar aspectos como capacidad de respuesta, calidad de servicio, estándares de seguridad. Y su objetivo es mejorar la operación y prevenir situaciones que puedan implicar riesgos, y en ningún caso es fiscalización ni sanción. De hecho, la normativa nos impone que cuando solicitamos una auditoría debemos informar a la SEC el inicio y entregarle el informe con los resultados a fin de que ésta haga la fiscalización y eventualmente defina sanciones que pudieran aplicar en caso que ello así fuese. Y la ley define claramente que las empresas coordinadas son responsables individualmente por el cumplimiento de las obligaciones que emanan de la ley, reglamento y normas técnicas, que está claramente indicado en el artículo 72.14 de la ley. Y este modelo, como decía, que se aprobó en la ley del año 2016, corresponde a la implementación de las mejores prácticas internacionales. En este mapa se muestra en qué países en el mundo se han implementado los operadores independientes de la red con el mismo tipo de funciones, que es coordinación y sin tener propiedad en las instalaciones que ellos coordinan. Y como ustedes ven, cubre gran parte del mundo y sobre todo países OCDE. Ahora voy a dejar a nuestro director ejecutivo a fin de que exponga la situación del apagón del 25 de febrero. Muy bien, entonces le vamos a ofrecer la palabra a don Ernesto Huber, ¿sí?, director ejecutivo del Coordinador Nacional Eléctrico. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a las diputadas y diputados de la comisión
Vamos a hacer esta parte de la presentación con foco en las causas y los retrasos, como dijo usted al comienzo, en relación a la recuperación del servicio. Bien, partimos con la situación previa al apagón. Aquí una nota para aclarar ciertos aspectos de la presentación. Esta presentación contiene información del estudio de análisis de falla realizado por el Coordinador Eléctrico Nacional y enviado el martes 18 de marzo a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, complementado con antecedentes adicionales recibidos posteriormente. Se requirió información adicional a los coordinados, especialmente respecto de la operación de los esquemas de desconexión automática de carga, la desconexión de unidades de generación y también respecto a los pequeños medios de generación distribuidos, que dicho sea de paso, en el momento de la falla aportaban del orden de 2.300 megawatts. Están en curso análisis internos y externos que podrán aportar más antecedentes acerca de la causa raíz, propagación y recuperación del servicio. Y una vez que se finalicen dichos análisis, estudios, el coordinador podrá actualizar los antecedentes indicados en el presente reporte. En relación con la situación previa del apagón, el sistema eléctrico operaba de manera interconectada, estable, respetando los criterios de seguridad establecidos en la normativa, con la energía fluyendo de manera coordinada entre el norte y el centro-sur del país. La generación bruta total del sistema estaba en el orden de los 11.700 megawatts, con una participación de energía renovable variable, esto es tecnología fotovoltaica y eólica, en el orden del 73% en el momento previo al apagón, y particularmente el flujo de energía desde la zona norte a la zona centro-sur estaba por la línea Nueva Maitencillo, Nueva Pan de Azúcar, 2 por 500 kilovolt, esto es la cuadra de Vallenar y la cuadra de Coquimbo, con 1.800 megawatts y situación que equivale aproximadamente al 90% de la capacidad máxima de esa línea de transmisión, de acuerdo a lo que está establecido en la normativa y en los estudios que realiza habitualmente el Coordinador Eléctrico Nacional. Como he dicho, los envíos de energía iban desde la zona norte del país, principalmente generación solar y eólica que está en esa zona del sistema, y la zona sur en parte dependía de la energía que venía desde la zona norte y junto con generación solar, eólica, hidroeléctrica, térmica y también del tipo de PMGD, esto es pequeños medios de generación distribuida que también estaban operando en la zona desde Coquimbo hasta la isla de Chiloé. Como decía, la operación se realizaba en forma estable, respetando los criterios de seguridad que están establecidos en la normativa, esto es el criterio N-1, que significa que frente a la falla de un elemento, la falla no se puede propagar hacia el resto de las instalaciones sin que haya ninguna pérdida de consumo en el sistema. En cuanto a los conceptos claves para entender el proceso de propagación de la falla, en esta lámina estamos mostrando el equilibrio que debe existir en todo momento, un balance entre la oferta y la demanda del sistema. Particularmente se indica que cuando se pierde este balance, operan sistemas automáticos para intentar recuperar el equilibrio oferta o generación-demanda que se debe mantener en todo momento. Y especialmente, por ejemplo, cuando se produce una pérdida de generación en el sistema, entonces deben operar, para mantener en esta balanza que está en la lámina, deben operar o pueden operar, dependiendo de la profundidad del desbalance, pueden operar esquemas de desconexión automática de carga, por su sigla ahí, EDAC, que es una respuesta automática de los consumos que se desconectan cuando la frecuencia del sistema,
que es de alguna forma una variable que mide el desbalance cuando la frecuencia del sistema baja de un cierto nivel, 49 Hz, por ejemplo. En ese caso se activan estos esquemas automáticos de desconexión de carga para mantener este equilibrio entre la generación y la demanda. Del mismo modo, cuando hay una pérdida de consumo en el sistema, o, por ejemplo, que hay una zona en la cual se pierda la conexión con otra y se genere una sobreoferta, entonces en ese caso operan estos esquemas de desconexión automática de generación que desconectan centrales para efectos de mantener este equilibrio en todo momento de la generación y la demanda en el sistema eléctrico. Ambos esquemas, tanto de desconexión automática de carga como de desconexión automática de generación, buscan evitar que el desbalance afecte la seguridad y la continuidad operacional del sistema. Como decía, la frecuencia eléctrica, 50 Hz, que es la frecuencia nominal, es el indicador que permite monitorear segundo a segundo el equilibrio entre la oferta y la demanda o la generación y la demanda del sistema eléctrico. Bien, en la lámina siguiente ustedes pueden ver ahí geográficamente la línea de transmisión donde se originó la perturbación, la falla, el apagón total en el sistema entre la zona de Vallenar y la zona de Coquimbo, la línea 2 por 500 kV, Nueva Maitencillo, Nueva Cardones, Nueva Maitencillo, Nueva Pan de Azúcar, donde el módulo de comunicaciones se había informado como deshabilitado por parte de la empresa y este módulo actuó incorrectamente al resincronizarse, situación que, como vamos a ver en la lámina siguiente, fue producto de una intervención que la empresa propietaria realizó sin autorización y sin aviso al Centro de Despacho y Control del Coordinador Eléctrico Nacional. Esto causó la desconexión de los dos circuitos de la línea, los que están ahí en color rojo, y el sistema se dividió, pasados 1,5 segundos, en dos islas, la isla norte, que estaba abasteciendo aproximadamente el 30% de los consumos del sistema eléctrico nacional, entre la isla de Chiloé y la zona de Arica, y un 70% en la isla norte desde la zona de Arica hasta la zona de Vallenar y la isla sur desde la zona de Coquimbo hasta la zona de la región de los lagos, con un 70% de los consumos aproximadamente en esos instantes. Como les decía, en esta lámina está la secuencia de eventos que de alguna forma respaldan y justifican la causa raíz del apagón del 25 de febrero. A las 13:35, Interchile informó a nuestro centro de despacho y control que había inhabilitado el módulo de comunicaciones de una de las funciones de la protección de la línea. En ese momento la línea estaba 100% disponible con sus protecciones de respaldo totalmente operativas. Interchile no informó ningún riesgo ni solicitud de permiso para intervenir la línea de transmisión en ese momento. Esto fue a las 13:35 horas. A las 15:13, Interchile reinició la controladora del sistema de comunicaciones del equipo en su estación Maitencillo para restablecer la comunicación de ambos extremos de la línea, y esta acción no fue informada por Interchile ni contó con autorización del Coordinador Eléctrico Nacional. 2 minutos más tarde, a las 15:15 horas, la resincronización de la protección provocó la desconexión de la línea, y es importante señalar que en base al manual del fabricante de la protección, la empresa Interchile debía aislar físicamente el equipo, lo que la empresa finalmente no realizó. Esto produjo la operación incorrecta de la protección diferencial de línea y la apertura, por lo tanto, o desconexión de ambos circuitos de la línea de Interchile. Veamos ahora
Sí, adelante. Si le parece a la comisión, ¿puede retroceder al punto anterior? Es que creo que es muy importante en relación a los hechos, por lo menos que quede bien claro por parte de todos los integrantes lo que acaba de exponer para no avanzar a los otros temas y después tener que retroceder. Si vemos ahí los pasos del 1, 2 y 3, uno entiende de que porque la empresa reinició la controladora del sistema de comunicaciones a eso de las 15-13 horas, dado que no estaba sincronizado entre Nueva Maitencillo y Nueva Pan de Azúcar, me imagino que es como las horas del reloj, una cosa así, que no tiene que haber estado sincronizado en el sistema de comunicación, esa resincronización sin aislar a la central, pero ¿cuál sería? ¿La Nueva Maitencillo o la Nueva Pan de Azúcar la que debía ser aislada? Ambas. Aislarlas de todo el sistema. Eso es, amigo, por no haberlo hecho, entonces, y no haber seguido el manual del equipo, se cayó el sistema. No sé si estoy en lo correcto, Sí. si en la comisión le escuchamos. Sí, le respondo, presidente. Efectivamente, la protección diferencial de la línea de transmisión Nueva Maitencillo, Nueva Pan de Azúcar, lo que hace de alguna forma es medir la energía, las corrientes en un extremo y en el otro extremo de la línea, y cuando se detectan diferencias en esa medida es porque puede haber una falla al interior de la línea, en estos 200 kilómetros aproximadamente que hay entre Vallenar y Coquimbo. Entonces, la medición de estas variables eléctricas, corrientes, ¿no es cierto?, en ambos extremos, la diferencia entre esas variables puede dar cuenta de una falla en estos 200 kilómetros de la línea y por lo tanto se produce la apertura. ¿Qué recomienda el fabricante? Que cuando hay intensidades altas, altas transferencias de energía y se produce una pérdida del canal de comunicación, previo a la resincronización del canal de comunicación, deben aislarse los desenganches, los trip, las señales que desconectan la protección o que alimentan la protección diferencial y por lo tanto luego desconectan la línea. Esos desenganches, esas señales deben abrirse, deben desconectarse, deben aislarse, de modo que en el momento de la resincronización del canal de comunicaciones no se produzca una operación incorrecta de la protección diferencial. ¿Por qué decimos que es una operación incorrecta? Porque no había falla en la línea de transmisión y producto de esta resincronización y esta medición no sincronizada, ¿no es cierto?, se detectaron diferencias en las variables eléctricas, corrientes en este caso, y eso provocó la desconexión incorrecta, como he dicho, de ambos circuitos de la línea sin que hubiera ninguna falla física en estos 200 kilómetros de línea de transmisión. La diputada Marcela Riquelme está solicitando. Sobre el punto, gracias presidente. Entonces, la falla inicial no fue una desconexión, sino que fue una falla en el sistema de comunicación que no causa por sí la desconexión, sino que la empresa, sin informar, Interchile, para ser bien específico, a continuación de esta falla de comunicación, reitero, que no causa la desconexión por sí, intervino sin aviso ni autorización la línea y eso fue lo que causó la desconexión. Si estoy en lo cierto, ¿dónde está o dónde dice que Interchile, cuál sería la reglamentación aplicable, donde dice que Interchile o cualquier empresa para intervenir la línea debe pedir aviso previo para ello? ¿Está normado aquello de esa forma? Gracias, presidente. Diputada Okay.
por su intermedio, presidente, responderle a la diputada Riquelme. El reglamento establece que efectivamente cualquier intervención en el sistema eléctrico por parte de las empresas coordinadas debe ser informada al Centro de Despacho y Control del Coordinador. Existe un protocolo, una plataforma que recibe la información con las solicitudes de intervención en el sistema eléctrico nacional. Y en este caso particular, la empresa, primero, sin avisar, habilitó el canal de comunicaciones que había sido informado con falla, situación que, tal como dice la diputada, por sí sola no tiene por qué abrir la línea, y el error se produce debido a que no se aísla la protección diferencial, que es la que, producto de esta resincronización errada, ¿no es cierto?, de ambos extremos de la línea, transmite un desbalance, una diferencia de variables eléctricas corrientes en este caso, que no era tal, sino que era producto de la mala o errada sincronización del canal. Y bueno, y eso produce una operación incorrecta de la protección diferencial. El manual de la protección diferencial justamente recomienda que en estos casos las intervenciones deben realizarse con bajas intensidades, con bajas transferencias. En ese momento teníamos las transferencias bastante altas porque era el pic de horario solar, horario diurno, por lo tanto habían muchos excedentes desde la zona norte. Y si esta intervención se hubiera hecho, por ejemplo, durante la noche, como ocurrió posteriormente en algunas situaciones de fines de semana, donde la empresa sí respetó este protocolo, no debería haber ocurrido la desconexión de ambos circuitos. Oiga, y respecto a lo Presidente, mismo... ay, perdón, sobre el punto, es que Sí. para dejar en claro para la historia de la comisión investigadora, que abrir la línea es cuando se desconecta la Claro. línea. Eso. Y por mi parte quería poder solo dejar bien claro que al final este problema, ¿qué tan recurrente es en las transmisoras de que tengan que resincronizar las líneas de comunicación? Porque acaba de mencionar que volvió a ocurrir entre el apagón ahora y no significó un apagón. Previamente, ¿qué tan común es que haya que resincronizar los sistemas de comunicación de la transmisora? Sí, bueno, podemos revisar y complementar la información a la comisión, presidente, en relación a qué tan frecuente puede ser, pero efectivamente la pérdida del canal de comunicaciones es una situación que puede ocurrir en el sistema, y es por esa razón que los manuales de operación de los fabricantes de los relés de protección justamente recomiendan que cuando ocurre la pérdida del canal de comunicación, previo a la resincronización, se debe aislar el relé diferencial levantando físicamente los trips, situación que la empresa Interchile ha realizado, ha ajustado sus protocolos de intervención. Por lo tanto, las últimas veces que ha ocurrido una pérdida del canal de comunicación, las resincronizaciones y las intervenciones se han realizado con aviso al Centro de Despacho y Control del Coordinador, y la intervención se ha realizado cuando hay bajas transferencias por el corredor, y eso ocurre en horario nocturno. Sí, por su intermedio, presidente, en relación a la consulta, precisar que resincronizaciones de sistemas de comunicación en línea de transmisión es muy poco frecuente, es una situación bastante excepcional. Y tal como señalaba nuestro director ejecutivo y preguntaba la diputada Riquelme, el decreto de coordinación de la operación, decreto 125, tiene un artículo específico respecto de intervenciones, en que dispone claramente que quien desea hacer alguna intervención en cualquier tipo de equipo debe requerir informarlo al coordinador, requerir el permiso. Esa solicitud es evaluada para determinar si se puede hacer en ese momento o en otros, de forma de que haya mínima afectación al sistema. Y en el caso del 25 de febrero eso no ocurrió,
Posteriormente, tal como dijo, hubo un nuevo problema en la protección y esa vez sí solicitó el permiso de trabajo y se coordinó en un momento de bajo impacto para el sistema. Muchas gracias. ¿Le parece si retomamos la presentación? Pues ya tenemos por lo menos claridad de lo que pasó. Bien, presidente. Continuamos entonces por su intermedio con el proceso de propagación de la falla. ¿Por qué se llegó a un apagón total? El sistema registró una desconexión de los dos circuitos de la línea de forma prácticamente instantánea, y luego de 1,5 segundos se formaron las dos islas eléctricas que habíamos mencionado. El estudio de análisis de falla presenta la secuencia con la que las centrales se desconectaron del sistema y la activación de los esquemas automáticos de desconexión de carga y o generación que buscaban restablecer el equilibrio oferta-demanda. Particularmente en la zona norte, a raíz de la operación de los esquemas de desconexión automática de generación, la isla se mantuvo operativa por aproximadamente 4 minutos, pero finalmente se produjo una pérdida total del suministro por inestabilidad de tensión y frecuencia, particularmente en la zona desde Vallenar hasta la zona de Arica. En relación con la isla Centro-Sur, se volvió inestable a los pocos segundos de ocurrir la falla, aproximadamente 4 segundos, dada la interrupción de la energía que venía desde la zona norte, esto es 1.800 megawatts, se provocó un desbalance, y ahí hago referencia a la lámina en que habíamos mostrado estos conceptos fundamentales para entender el proceso de propagación, en ese equilibrio que debe haber en todo momento entre oferta o generación y demanda. Se perdió del orden del 25% de la demanda que había en la zona centro-sur, esto es de Coquimbo hasta la isla de Chiloé, de la oferta digo, y gran parte de los mecanismos automáticos de defensa y control de contingencia a cargo de las empresas coordinadas actuaron en la isla Centro-Sur, pero no en el tiempo y magnitud requerida para detener la propagación de este apagón del 25 de febrero. En la lámina siguiente podemos observar el comportamiento esperado de la isla Centro-Sur, donde en la curva de color verde está simulado el comportamiento de todos los recursos, es la frecuencia del sistema. En el eje vertical se ve la frecuencia del sistema, 50 Hz, que es la frecuencia nominal, y la curva verde muestra la evolución de la frecuencia, que recordemos que representa el equilibrio que debe haber en todo momento entre la oferta o la generación y la demanda, el consumo eléctrico. Pues bien, si efectivamente todos los recursos que están instruidos, esto es desconexión de carga en la zona centro-sur, y además la operación estable de las centrales generadoras que estaban abasteciendo esta isla que se formó entre la zona de Coquimbo y la región de los lagos, si todo hubiera operado de acuerdo como estaba instruido y de acuerdo a la norma técnica, pues bien, la frecuencia se habría recuperado y habría alcanzado sobre los 50 Hz en aproximadamente 5 segundos. Sin embargo, en la realidad lo que observamos es la evolución de la frecuencia que está en la curva de color rojo, donde se ve cómo primero está marcada la desconexión de la línea, Nueva Maitencillo, Nueva Pan de Azúcar. A los 1,5 segundos la separación de las dos islas eléctricas, ¿no es cierto?, Isla Norte e Isla Centro-Sur, y posteriormente una serie de eventos que consideran desconexión de carga, desconexión de insuficiente por lo demás, como está establecido o indicado en el estudio de análisis de falla, y desconexión de generación que no debió haberse perdido en estos 4 segundos. Finalmente se llegó a
la pérdida total de suministro cuando la frecuencia alcanza el valor de 47,5 Hz. Reiterar entonces que si todos los elementos que están disponibles para restablecer el equilibrio de generación y consumo en la isla Centro-Sur hubieran operado correctamente, entonces la evolución debió haber sido la que está indicada, la evolución de la frecuencia debió haber sido la que está indicada en color verde y no se hubiera producido la pérdida total de consumo en esta zona del sistema. Hemos identificado a la fecha del orden de 1.300 megawatts de generación que se desconectaron antes de tiempo y de alguna forma contribuyeron a este desbalance y a la pérdida de los consumos en la isla Centro-Sur. Si me permite, presidente, por su intermedio, destacar que esto es muy relevante, esto que se ha relevado, en el sentido de que las calibraciones instruidas respecto a los dispositivos para control de perturbaciones no estaban calibradas como debían estar. Y eso es muy relevante puesto que se refiere al cumplimiento normativo de las empresas coordinadas. Si se instruye que cierta instalación debe permanecer operando ante una perturbación por un cierto tiempo y no lo hace, eso es grave y es lo que implicó la propagación de este evento. O sea, tal como se indica ahí, hubo centrales que se desconectaron antes de tiempo y eso aceleró la propagación de la falla al acelerar la caída de frecuencia. Disculpe, esas centrales eran de la isla Sur Sí, sí. y que eran centrales que ya estaban en funcionamiento antes del apagón Sí, y que debían haber dado continuidad a esa inyección de energía, sí, efectivamente. sin embargo, por no mantención de su calibración. Tienen unos dispositivos, pues toda central de generadora tiene que desconectarse si la frecuencia es muy baja, porque se producen daños en ella. Esa la frecuencia del sistema. Se desconectaron antes de esas frecuencias. Se desconectaron a frecuencias más altas cuando no debían hacerlo. Y eso produjo, incrementó el desbalance y aceleró la caída de la frecuencia, con lo cual profundizó la propagación de la falla. Disculpe, ¿y esa decisión de desconexión la toma cada generadora? Se instruye que esa central debe desconectarse. En la norma técnica está establecido que la central debe desconectarse a una cierta frecuencia, no antes. Para dar un número específico, esa frecuencia es 47,5. O sea, ninguna central debe desconectarse antes de 47,5 Hz. Y ocurrió que se desconectaron antes. Diputado Venegas. ¿Eso está establecido expresamente por escrito o es un criterio simplemente que Sí. está material? Por su Parte de la intermedio, norma. presidente, para Sí. atender la consulta del diputado Venegas, efectivamente está en una norma técnica escrito. Hay un artículo específico que dice que, artículo 310 me señala el director ejecutivo de la norma técnica de seguridad y calidad de servicio. Sí, la diputada, entiendo que había solicitado primero la diputada Marcela Riquelme, luego el diputado Hugo Rey. Sí, esa desconexión de la norma del artículo 310 o de la norma técnica 310, para entenderlo bien, ¿es voluntaria? ¿Se desconectaron voluntariamente o el sistema se desconectó automáticamente a pesar de no haber llegado a la baja frecuencia del 47,5 Hz? Y eso es porque hay dos cosas. Una cosa sería algo intencional, ¿verdad?, que involucraría ejercer un acto voluntario de desconectarse, y otra podría ser una negligencia, evidentemente, me estoy anticipando, pero quiero tenerlo claro, una negligencia de no haber mantenido los sistemas adecuadamente, de tal forma que antes de llegar a los 47,5 Hz se desconectó. ¿Cuál es la situación efectiva? Por su intermedio, presidente, para atender la consulta de la diputada Riquelme, ese dispositivo de desconexión debió estar calibrado en 47,5. Sin embargo, estaba calibrado en una frecuencia más alta.
en varias, en estos 1.300 megawatts que señala el director ejecutivo, se encuentra en varias centrales, de respecto a las cuales aún no tenemos una clara explicación por qué ocurrió eso. Pero ya hubo una que específicamente indicó que estaba calibrado en una frecuencia más alta que 47,5. Perdón, presidente, ¿puedo Sí, sobre el complementar punto, luego el por diputado su Rey. intermedio para responder a la diputada Riquelme? Bueno, esta situación no es voluntaria, ocurre en estos 4 o 5 segundos, por lo tanto son esquemas automáticos que actúan y particularmente en nuestro estudio para análisis de falla se identificaron las centrales que se desconectaron en forma anticipada y se les pidió la corrección de sus esquemas de protección por baja frecuencia en este caso para que se ajustaran al artículo 310 de la norma técnica. Y además se envió esta comunicación a todas las empresas generadoras para que cumplieran estos esquemas de desconexión de acuerdo a lo que establece la norma técnica, es decir, no desconectarse hasta los 47,5 Hz. Perfecto. El diputado don Hugo Rey ha solicitado la palabra. Antes, diputada Marcela Riquelme. Muchas gracias, diputado Rey. Y gracias, presidente. ¿A quién le corresponde fiscalizar que estén bien calibrados estos dispositivos? ¿Se fiscaliza aquello? ¿Le corresponde a alguien fiscalizar que se cumpla con esta norma? ¿Se hizo? ¿Se hace? Sí. ¿Son dispositivos controladores de frecuencia? ¿Así se pueden hacer referencia a ellos? Sí, por su intermedio, presidente, corresponden a lo que se llama relés de desconexión por baja frecuencia. Perfecto. Estos dispositivos monitorean la frecuencia y cuando llega al nivel que se programa, se setea, digamos, ahí procede a la desconexión de la central generadora. Y eso es lo que debió estar en 47,5. Perfecto. Ahora, tal como señalaba, el ecosistema normativo que hay para el sector eléctrico asigne claramente funciones regulatorias, fiscalizadoras y de coordinación de la operación. La entidad fiscalizadora, y tiene lógica, es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, porque además tiene la capacidad de sancionar. Ellos pueden fiscalizar, evaluar el cumplimiento normativo y eventualmente aplicar las sanciones correspondientes si hubiera una falta de cumplimiento. Y en lo que es competencia del Coordinador Nacional Eléctrico, ¿había ocurrido una situación de estas características en donde se haya constatado que los dispositivos relés de desconexión por baja frecuencia no están de acuerdo a la norma? En lo que respecta a competencia del coordinador, digo. Bueno, efectivamente, a través de los eventos que van ocurriendo en el sistema, como coordinador eléctrico, corresponde la detección de estos eventos que pueden estar fuera de la norma e informarlos a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, en este caso particular a través del estudio de análisis de falla o alguna otra comunicación donde se dé cuenta de estos eventuales incumplimientos para que sean fiscalizados por la superintendencia. Perfecto. Presidente, ¿quería agregar algo? Vamos. Sí, solo señalar que cada vez que se incorpora una instalación al sistema, esta debe presentar lo que se llama un estudio de protecciones, donde se definen todas las calibraciones y eso queda registrado. Hay estudios técnicos, se evalúa, se determina y queda ahí registrado y la empresa envía lo que llaman una impresión como un computador de cómo quedó calibrado. Y solo sabemos si eso cambió cuando ocurren eventos. Es la única manera de saberlo. Perfecto. El diputado Hugo Rey, después de 3 intentos, ahora sí. Sí, gracias, presidente. Bueno, saludar a los invitados. Hay unos temas que no me quedan muy claros respecto del correr de la comisión y son cosas que la gente, a uno común y silvestre, algunos eléctricos, gente que uno conoce en nuestras comunas, nos preguntan, nos dice, bueno, pero ¿cómo? A ver, por ejemplo, nos dicen, si en las casas hay interruptores diferenciales, los famosos automáticos, que pasa algo en un piso, se corta ahí, pero el resto sigue funcionando. ¿Cómo es posible que el sistema eléctrico nacional pasa algo acá y
se produce un apagón casi en todo Chile. Entonces, la verdad que personas técnicos en electricidad, personas comunes y corrientes, les cuesta explicarse lo que ustedes están explicando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque esto no puede volver a suceder. O sea, puede que el corte se produzca, no sé, en X lugar, pero que esa zona o un poco más de extensión con el problema, pero no puede ser que el resto del país se involucre en una situación de este tipo. Entonces, lo que a uno le gustaría saber es si para este tipo de situaciones tenían los protocolos para actuar respecto de este tipo de sucesos o no existían protocolos al respecto de las empresas, ustedes, porque obviamente uno tiene que anticiparse a este tipo de situaciones y la fragilidad que se demostró hoy día del país desde el punto de vista del sistema eléctrico es muy compleja, es muy débil y por lo tanto estas cosas se detienen o se tenían que haber advertido. Entonces la pregunta es ¿por qué pasa todo esto? ¿Ya? ¿Por qué si la desconexión se produce en el norte, esto afecta a todo el país? Esto quiere decir que hay inversiones que no se han materializado, que podrían haber evitado que esto fuera a nivel nacional, por ejemplo. De estas, ¿cuáles son esas inversiones que se tendrían que haber materializado para que esto no ocurriera? ¿Desde cuándo están esas inversiones puestas en conocimiento de los entes respectivos públicos, del gobierno, por ejemplo, de la SEC, qué sé yo, en qué regiones y qué es lo que se tiene que invertir? Yo creo que sería importante poder saberlo, porque no es posible que algo pase, por ejemplo, que pasa algo en Colbún y se corta en todo Chile, cuando tenemos otras centrales en todas partes. Entonces, hay cosas que acá, la verdad, a uno no le cuadran. Y la forma en los procedimientos que esto se ha hecho, tampoco. Y por lo tanto, si uno ve que acá hay obras, hay inversiones que no se han materializado, yo me supongo que se ha informado a la autoridad superior o pertinente o competente del tema para que esto se haga. Yo creo que sería sumamente positivo, presidente, saber si están esos oficios respectivos de proyectos, de iniciativas, de mejora, desde cuándo, hasta cuándo, para materializarlo con detalle, cosa de poder nosotros también tener esa información para poder presionar a quien haya que presionar para que se desarrollen las obras que se tienen que hacer, porque si no, este problema puede volver a ocurrir. Y otra vez señalé, menos mal que no estamos en conflicto con algún país vecino, porque si no la cosa es llegar y no apoderamos Chile, claro, y la cosa de verdad que es compleja. Entonces, esas son las preguntas. Si tienen esos oficios, se han enviado cuáles son las propuestas de mejoramiento que existen para el resto del país, que obviamente les compete probablemente a ustedes como entidad, y qué es lo que se ha hecho respecto de eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Hugo Rey. Tiene antes la palabra el diputado don Nelson Venegas y luego el diputado Hernán Palma. Muchas gracias, señor presidente. Yo en la misma línea de consulta del diputado que me antecedió, diputado Hugo Rey, por su intermedio. Mire, yo entiendo, estimado coordinador, que existen muchos órganos. De hecho, soy relativamente crítico respecto de la cantidad de órganos que tienen a cargo el sistema eléctrico nacional, desde la generación, transmisión hasta distribución, de los paneles de expertos, de la superintendencia, del Tribunal de la Libre Competencia, de la coordinación. Pero entiendo que cuando surge la ley 20.936, precisamente lo que tiende es a refortalecer un rol que debe desarrollar precisamente el coordinador eléctrico. Es decir, el criterio con el que nace, con el que surge, es precisamente para refortalecer, para mejorar todo lo vinculado a la coordinación de los coordinados, valga la redundancia. Entonces, siento yo que aquí, en la misma línea que señala el diputado Rey,
como que hay una suerte de sacar responsabilidad respecto a este tema. Siento como que se le está entregando prácticamente toda la responsabilidad, por ejemplo, a la superintendencia o a otros entes de regulación y fiscalización. Sin embargo, la propia ley, desde el artículo 72 específicamente, señala algunas características fundamentales y, por ejemplo, a mí me gustaría saber qué es lo que pasa con la exigencia a los coordinados, por ejemplo, de los servicios complementarios. O, por ejemplo, bueno, hay muchas cosas que están dentro de la 72, pero dentro del artículo 72, pero básicamente si todas estas apreciaciones que se están señalando acá habían alguna vez sido realizadas o formalizadas a través de las recomendaciones que se deben realizar por ley en el mes de marzo de cada año. Entonces, si están consideradas estas variables, porque fíjese que a mí me tocó conocer la experiencia de la transmisión en China, donde la transmisión está totalmente desarrollada con fuentes de cable de ultra alta tensión, con una cantidad de kilovoltios extraordinario que pueden realizarse para satisfacer la necesidad de miles de millones de familias, y nunca hay una situación de esta naturaleza. Incluso tienen sistemas de prevención para los incendios que muchas veces se producen y que afortunadamente en este país todavía no se producen respecto de cómo se controlan los incendios sectoriales respecto de los sistemas de transmisión. Entonces, en concreto, ¿cuál es la manera en que ustedes se han anticipado para realizar a través de los respectivos informes y prevenir este tipo de situaciones? Muchas gracias, diputado Nelson Venegas, y es el turno del diputado Hernán Palma. Gracias, presidente. Saludar a don Juan Carlos Olmedo, el coordinador eléctrico nacional, y a las personas que le acompañan. Presidente, no sé si es el momento más oportuno, porque entiendo que tampoco había terminado todavía la exposición, el último expositor, a lo mejor habría que haber esperado eso, pero bueno, igual quiero plantear un par de cosas. O sea, primero en los medios se dijo que esto obedecía a una, comillas, operación imprevista, o sea, un imprevisto. Yo estaba viendo algunos de los impactos que esto tuvo, porque a uno se le va olvidando la memoria, ¿no? O sea, primero, desde luego, yo siempre estoy preocupado de las personas electrodependientes. En algún minuto se pensó que 3 personas habían fallecido merced al apagón y posteriormente se comprobó que no era imputable al apagón. Pero recordar que en agosto del año pasado, frente a un apagón de menor consistencia, murieron 4 personas en la comuna de Macul. Esto afectó los sistemas de telecomunicaciones, de transporte, tanto aéreo como terrestre, y afectó la industria y también afectó el medio ambiente. No es menor decir que el tener que recambiar a una energía fósil, aunque sea transitoriamente, tiene un impacto medioambiental que finalmente lo pagamos todos. Yo tengo 2 o 3 cosas que consultar o plantear, señor presidente, por su intermedio al señor coordinador. Bueno, primero lamentar además que nosotros tuvimos una sesión especial acá en que lamentablemente no pudimos contar con la presencia del coordinador nacional por razones que me imagino habrán sido de fuerza mayor. Lo primero, ¿qué rol habría jugado la ola de calor que hubo en el verano por el sobreuso o la sobreutilización de aparatos de refrigeración, de ventilación, en fin, a los cuales todos apelamos cuando hay demasiado calor? Entendiendo además que estamos entrando en un circuito vicioso donde las olas de calor se prevé que van a ir en aumento con los efectos que tiene en la salud de las personas, y es preocupante que pudieran haber otros eventos, comillas, no previstos. Segundo, cómo esto ha impactado el bolsillo del consumidor, si han hecho algún tipo de evaluación desde la Coordinación Nacional. Primero, porque se dañan muchas veces los aparatos electrónicos domésticos, también me imagino los aparatos industriales, y una cosa no menor, se dañan los víveres, ¿no? Cuando se nos corta, no sé, por la hielera, se dañan los víveres y eso tiene un impacto también de bolsillo. Y por otra parte, presidente, un tema que también me preocupa es que tengo entendido yo que el Consejo Nacional que preside nuestro invitado se financia en última instancia con cargo a los usuarios. Entonces yo no sé si está previsto algún mecanismo de compensación, si eso se está efectuando o no, si se ha discutido. Yo estoy reemplazando al diputado Mulet por segunda vez, puede que se haya discutido y yo esté pecando ignorante. Esas son las inquietudes que tengo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Palma. Bueno, para claridad también en toda la comisión, hay algunos aspectos que se pusieron en la sesión pasada en relación a las compensaciones, a los impactos.
Y en relación a lo que es competencia del Coordinador Nacional Eléctrico, le vamos a ofrecer la palabra para que se pueda referir respecto a las consultas realizadas y si lo tiene a bien, quizás también aprovechar de avanzar en la presentación, si es que las consultas dicen relación con los temas que se van a presentar a continuación. Por su intermedio, presidente, atender la consulta del diputado Rey. Quiero reiterar que el Coordinador Eléctrico Nacional es un coordinador. Lo que hace es dar instrucciones de cómo deben actuar las empresas generadoras, transmisoras y grandes usuarios. Y es responsabilidad de la empresa cumplir con la instrucción que se le da. Si se le dice, usted calibre este relé a 47,5, tiene que hacerlo. Si se le dice, usted genera 100, tiene que hacerlo. Y si no sigue una instrucción de coordinación, eso está previsto en la normativa, que es un incumplimiento normativo. Y cuando ello ocurre, lo comunicamos a la superintendencia a fin de que actúe. Es decir, es esencia de que el sistema funcione, que las empresas sigan las instrucciones de coordinación. Esto es como una orquesta. Si se le pide que toque el piano y no toca, estamos mal. Entonces, es de la esencia del sistema que la empresa generadora, transmisora y gran usuario, distribuidora, cumplan con las instrucciones que se le dan. Y lamentablemente la única forma que sabemos si está cumpliendo o no cumpliendo con este tipo de cosas es cuando ocurren eventos y se detecta que ciertos elementos, que tal como señaló el diputado Rey, están hechos para prevenir la propagación de las fallas y que no ocurran apagones, no operan como se habían indicado. Sí, y eso es lo más importante aquí. Se ha visto que hay una falta de cumplimiento normativo y de las instrucciones que se dan. Y eso es lo que hay que resolver para que esto no vuelva a ocurrir. Y por lo tanto reiterar que es esencial el cumplimiento de las empresas. Eso es esencial. Ahora, atendido por su intermedio, presidente, atendida la consulta del diputado Venegas, efectivamente la ley que usted señala ha sido clave en la transformación de la operación del sistema eléctrico. Hay que recordar que hasta antes de esta ley estaban los SEDEC, que eran de hecho gestionados por las propias empresas. Estaban constituidos como sociedades limitadas, en que los propietarios de la sociedad eran las empresas, y lo que buscó esta ley justamente fue que salieran las empresas del control del operador del sistema, de forma de darle independencia y poder gestionar esto de mejor forma, tal como se hace en otros países. Y tal como usted señala, existe, de acuerdo a la norma técnica, un informe que se define en el artículo 1.14 de la norma técnica, que se llama el informe de cumplimiento normativo, que debe enviarse anualmente el coordinador eléctrico a la superintendencia. Entre ellos se evalúa el cumplimiento normativo de una serie de funciones, entre ellos justamente el desempeño de los servicios complementarios, que son fundamentales para asegurar la calidad de servicio. También la disponibilidad de los sistemas de información, el estado de la disponibilidad de las plantas, una serie de parámetros que se informan anualmente. Asimismo, implementación de algunos planes de control de contingencia. Y eso se reporta anualmente a la SEC a fin de informarle cómo está el estado del sistema y proceder, de ser necesario, a realizar las fiscalizaciones que sean necesarias en caso de identificarse situaciones de incumplimiento. Y adicionalmente a eso también hemos enviado al señor ministro una serie de recomendaciones normativas para un mejor funcionamiento del sistema eléctrico, particularmente en lo que se refiere a la visualización de los pequeños medios de generación que ya han alcanzado estos 3.400 megawatts, que en horario diurno, por ser principalmente de naturaleza solar fotovoltaica, pueden representar del orden del 20 al 25% de la demanda. Y por cierto, el no tener visibilidad de eso ni gestionabilidad es bastante complejo para asegurar la operación confiable del sistema.
Asimismo, una serie de recomendaciones normativas que hemos presentado a la autoridad con el fin de mejorar el funcionamiento del sistema eléctrico. Ahora, respecto, y finalmente de lo que consultaba por su intermedio presidente, lo que consultaba el diputado Palma, respecto del concepto de operación imprevista, se refiere a lo que ha señalado el director ejecutivo, en que fue una intervención sin autorización del coordinador eléctrico. Por lo tanto, al no tener conocimiento de que se estaba haciendo esa intervención, efectivamente es el hecho imprevisto, el que no fue solicitado el permiso de trabajo para realizar la intervención. Por eso se hablaba de operación imprevista, ya que no se había notificado al Coordinador Eléctrico Nacional. Ahora, ese día no había ninguna situación de anormalidad para abastecer la demanda, por lo cual no podríamos concluir que hubiera un efecto de la hora de calor de ese día en el evento. Por su intermedio, presidente, pido al director ejecutivo que continúe con la presentación. Por supuesto, director ejecutivo, le escuchamos. Gracias, presidente. Continuamos entonces con la lámina siguiente, que dice relación con el proceso de recuperación del servicio después de la propagación de la falla. Y en esa lámina hay un diagrama donde se puede observar la participación del sistema SCADA y la comunicación de voz operativa que existe entre el Centro de Despacho y Control del Coordinador Eléctrico Nacional y los centros de control de las empresas coordinadas. El Centro de Despacho y Control del Coordinador supervisa el sistema eléctrico mediante esta plataforma que se llama Sistema SCADA, donde se incorpora toda la información de campo en tiempo real. Las variables eléctricas son transmitidas al sistema SCADA del coordinador mediante los sistemas SCADA, que son estas plataformas informáticas de las empresas coordinadas que entregan la información en tiempo real. Como decía, el SCADA del coordinador recibe información en tiempo real de las empresas coordinadas y esta información puede provenir directamente de los centros de control o directamente de unidades terminales remotas de algunos coordinados de menor tamaño que envían directamente sus señales de campo, como decimos nosotros, a el sistema SCADA del coordinador. Actualmente nuestro sistema SCADA recibe de las empresas coordinadas del orden de 70.000 señales de medidas analógicas y estados cada 3 segundos aproximadamente que se actualizan en nuestra plataforma, y para garantizar una comunicación eficiente con los centros de control, entre los centros de control de las empresas coordinadas y el centro de despacho y control del coordinador, se dispone de una línea directa de voz denominada hotline o comunicación de voz operativa, que permite una comunicación inmediata para transmitir instrucciones y compartir información esencial para la operación del sistema eléctrico. En la imagen que está a la derecha se puede apreciar arriba el despachador del Centro de Despacho y Control del Coordinador Eléctrico Nacional comunicándose a través de esta comunicación de voz operativa con un centro de control de una empresa coordinada, y además el centro de control de la empresa coordinada enviando datos, ¿no es cierto?, a la plataforma SCADA del coordinador con estas aproximadamente 70.000 señales que se van actualizando cada 3 segundos. Para la operación normal del sistema y también para la operación en condiciones de emergencia, luego de una contingencia, es muy relevante que estas plataformas que dicen relación con la operación del sistema SCADA y la comunicación de voz operativa se mantengan operativas en todo momento. Sí, perdón. Dice que vigila, ¿eso es que tiene una pantalla también que tiene acceso a la lectura de datos en tiempo real? Así es, presidente. Nuestro sistema SCADA tenemos un video wall y una consola para cada uno de los ingenieros despachadores que están en la sala de control. Y en este video wall, en estas consolas de las pantallas de los
puestos de mando de nuestros despachadores, se incorpora y se refleja esta información en tiempo real que da cuenta del estado de operación del sistema, y es muy importante la continuidad operacional de esta plataforma, tanto en operación normal como frente a situaciones de emergencia o contingencias como las que ocurrieron ese día. En la lámina siguiente aparece una descripción de lo que es el plan de recuperación del servicio. El plan de recuperación de servicio es un documento que se actualiza todos los años, se pone en conocimiento de las empresas coordinadas, tienen la posibilidad de observarlo, hacer comentarios, sugerencias, y el coordinador analiza estas sugerencias o comentarios, observaciones, y se publica en nuestro sitio web. Básicamente se traduce en que el sistema, luego de una contingencia como la que ocurrió el día martes 25 de febrero, se establece una recuperación en base a islas eléctricas, como las que mostrábamos en esta lámina conceptual. Estas islas eléctricas se van formando mediante los centros de operación para la recuperación del servicio. Vamos a ver en la lámina siguiente cuáles son los centros de operación que deben ejecutar las funciones de recuperación de estas islas eléctricas. Una vez que las islas eléctricas se normalizan y se abastecen los consumos, se pueden ir conectando para finalmente recuperar todo el sistema eléctrico nacional. Y ahí en la lámina siguiente se puede ver los centros de operación para la recuperación del servicio, que pertenecen a las empresas coordinadas. Ahí aparecen empresas como Engie, Transelec, AES, Chilquinta, que son las que funcionan como centro de operación para la recuperación del servicio. Diversas centrales generadoras de distintas empresas coordinadas enfrentaron dificultades al intentar conectarse a la red, lo que retrasó la normalización del suministro eléctrico el día martes 25 de febrero, después de las 15:41 segundos. Las razones de estos retrasos se explican principalmente por la falta de visibilidad en los sistemas SCADA de algunas empresas coordinadas, indisponibilidad de telecontrol, que es la operación a distancia de las instalaciones eléctricas, y de vías de comunicación operacionales, hotline, como las que mostrábamos en la lámina anterior. Esto impidió que se generaran las condiciones necesarias para una eficaz ejecución de los procesos de partida y conexión de centrales generadoras que debían comenzar con la recuperación del servicio en las distintas islas eléctricas. Y dado el rol de la empresa Transelec, que ejercía como centro de operación para la recuperación del servicio, ahí en color verde en la figura que está al lado derecho, en varias zonas del país, la indisponibilidad de su sistema SCADA y de los telemandos, la operación a distancia de sus instalaciones, estuvieron indisponibles por aproximadamente 3 horas, y esto retrasó la aplicación del plan de recuperación de servicio. Hay que destacar que la empresa Transelec, en su función de centro de operación para la recuperación del servicio, debe gestionar la aplicación de los esquemas de recuperación de servicio y la partida autónoma de aproximadamente el 80% de las plantas que entregan este servicio en el sistema eléctrico nacional. En la lámina siguiente vienen los eventuales incumplimientos informados a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Se indica primero que se evidenció como habíamos dicho, una incorrecta operación del esquema de protección de la línea 2x500 kV Nueva Maitencillo, Nueva Pan de Azúcar, de la empresa Interchile, así como la intervención de los esquemas de protecciones, control, comunicaciones, sin solicitud de trabajo ni conocimiento ni autorización por parte del Coordinador Eléctrico Nacional. El Centro de Control de Transelec presentó indisponibilidad de comunicaciones de voz operativa, de su sistema SCADA, de sus sistemas de telecontrol o telemando, situación muy relevante por su rol de centro de operación para la recuperación de servicio, como vimos en la lámina anterior. Respecto de la propagación, se identificó el desempeño deficiente de algunos esquemas de desprendimiento automático o desconexión automática de carga,
y de algunas centrales generadoras de propiedad de distintas empresas coordinadas, incluidos los pequeños medios de generación distribuidos. En relación con estos eventuales incumplimientos informados a la superintendencia, con posterioridad al estudio para análisis de falla, podemos destacar que el 3 de marzo se informó respecto de 21 empresas que no cumplieron con remitir su informe de falla preliminar, esto es a las 48 horas después del evento del martes 25 de febrero. El 3 de marzo también se informa a la superintendencia respecto de más de 100 empresas que no cumplieron con los índices de desempeño mensual de sus sistemas de información en tiempo real, esto es SCADA. El 28 de marzo se informó respecto de 22 empresas que no entregaron información sobre diferencias en la carga desconectada producto del evento del 25 de febrero. Me refiero a los esquemas de desconexión automática de carga que son fundamentales para el equilibrio de las distintas islas eléctricas. El 31 de marzo se informó el grado de cumplimiento anual de las empresas coordinadas, según lo que indica el artículo 1.14 de la norma técnica de seguridad y calidad de servicio. El 10 de abril se informa que una empresa generadora intervino, ahí aparece GM Holding, me refiero a la compañía eléctrica María Elena, intervino instalaciones sin informar ni recibir autorización, provocando además una falla que afectó a consumidores, porque se produjo la operación de los esquemas de desconexión automática de carga y también una propagación de desconexión de generación en varias plantas convencionales y renovables. Y destacar que el 25 de marzo se había recordado a todas las empresas la importancia de intervenir el sistema con aviso previo y con autorización del Centro de Despacho y Control. En la lámina siguiente vienen otros incumplimientos informados a la superintendencia, por ejemplo, un grupo de PMGDs que no han entregado información relevante para el análisis del evento del 25F. El 13 de mayo se informa que Interchile incumple la instrucción de operación de adecuar sus sistemas de comunicación y protecciones. El 20 de mayo se informó un grupo de 15 empresas que no realizaron instrucciones y también ahí están lo que se indica en las láminas siguientes. En las medidas de instrucciones impartidas, bueno, ahí queda para el registro, digamos, una serie de medidas, además de lo que había comentado el presidente coordinador en relación a las medidas que dicen en relación con modificaciones normativas y la guía técnica de tecnología grid forming y grid, para los inversores que se están incorporando al sistema, y quedan ahí para el registro esas medidas. Hay una lámina también donde se compara de alguna forma cómo ha sido la recuperación del servicio en otros casos que han ocurrido en otros sistemas eléctricos, y ahí, bueno, destaca de alguna forma la situación del apagón que ocurrió en España y Portugal el 28 de abril y otros apagones que han ocurrido también en la región en relación a los tiempos de recuperación de servicio. Destacar que el Sistema Eléctrico Nacional en 9 horas se había instruido la recuperación del 100% de los consumos entre la región de Valparaíso y la región de los lagos. Y aquí, en relación a las reflexiones finales, dejo al presidente del Coordinador Eléctrico. Presidente. Sí, por su intermedio, presidente, quisiera hacer unas reflexiones finales respecto a este evento. Lo primero es que este tipo de situaciones no son deseables y son absolutamente lamentables. Y más aún cuando estamos en un proceso de electrificar la demanda y que la electricidad es cada vez más relevante. Nos incide en el transporte, en las comunicaciones y por lo tanto es realmente inaceptable y no deseable la ocurrencia de este tipo de eventos. Y tal como hemos expresado ya, uno de los factores, el factor más relevante, es el cumplimiento de las instrucciones que se da a las empresas coordinadas. Y si vuelvo al ejemplo de la orquesta, esto es porque la orquesta está desafinando y tenemos que tomar las acciones para que se afine y toque bien la canción. Y esto quedó en evidencia en este evento, en este apagón. O sea, no tenemos la capacidad, nadie tiene la capacidad, ni la SEC ni nosotros, de estar verificando que cada uno de las empresas coordinadas haga lo que tiene que hacer. Es su función
cumplir con las instrucciones de coordinación. No podemos estar ni nosotros ni la SEC encima verificando que están calibrando todas las cosas, ¿no? Ahí hay una obligación de ellos y es fundamental que cumplan con su obligación y su responsabilidad de acatar las instrucciones de coordinación y la normativa vigente. Y esto evidencia la necesidad de asegurar el cumplimiento de todos los estándares técnicos que están claramente establecidos en la normativa y dar esquemas efectivos para su efectiva fiscalización. Nosotros como organismo técnico independiente, que no formamos parte de la administración del Estado, pero cumplimos una función pública, eso es efectivo. Queremos colaborar en todo lo que requiera esta comisión para cumplir con su cometido. Y estamos plenamente disponibles para aportar todos los antecedentes que ustedes requieran. Y asimismo, por su intermedio, presidente, si usted lo estima que aporta, quisiera invitarlos a que visiten el centro de control para que conozcan de primera fuente cómo se monitorea el sistema, de dónde llega la información y entiendan la complejidad de esta labor de coordinación. Así que quisiera extender esa invitación a la comisión, que usted evalúe si aporta y estamos disponibles para recibirlo y mostrar en terreno cómo se hace esta coordinación y ver la magnitud del trabajo que ello implica. Muchas gracias a todos los equipos integrantes del Coordinador Nacional Eléctrico. Solicito el acuerdo de la comisión para que en una fecha convenir podamos materializar la visita al centro ubicado en la comuna de Pudahuel. Muchas gracias. Y yo tenía preguntas respecto al SCADA. No sé si hay alguna otra pregunta que es en relación, sí. Vía oficio también. Y por favor, cualquier otro antecedente que ustedes consideren que sea relevante y que puedan ser propuestas realizables con el fin de mejorar la resiliencia y la confiabilidad del Sistema Nacional Eléctrico. Y mi consulta respecto al sistema es que yo entiendo que los sistemas de SCADA son sistemas de mando y control, pero a veces no me queda claro si es que es un sistema por empresa o varios sistemas están a cargo de Transelec o no. Y si es que, ¿quién es el ente que lee el sistema e indica quién se tiene que iniciar la generación o tiene que apagarse? ¿Quién es la persona responsable de aquello? Eran las dos consultas que yo tenía. El diputado Hernán Palma. Sí, gracias, presidente. Bueno, agradecer la respuesta a las inquietudes. Muy breve, presidente, me quiero colgar un poco de la metáfora que ha planteado el señor Olmedo. Es cierto lo que él plantea, que cuando una orquesta se desafina, porque, bueno, pero también es porque no le hacen caso al director de la orquesta. Entonces, comentábamos acá que alguien tendrá que sancionar, o sea, si un instrumento está, de hecho, cualquiera que haya ido a un concierto sabe que primero hay, no sé, varios minutos en que están afinando los instrumentos, y después entra el director ahí en escena y todo el mundo aplaude. Entonces, yo creo que claramente acá, no sé, si la falla estuvo en los instrumentos, estuvo en los operadores de los instrumentos, si hay alguna corresponsabilidad del director de la orquesta, si son responsabilidades compartidas, pero finalmente es el público el que escucha un ruido ensordecedor. Entonces, me cuelgo un poco en la metáfora, pero creo que es importante allanar esos desafíos, presidente. O sea, acá me imagino que parte de la misión de esta comisión es determinar responsabilidades, informarla a la opinión pública, que no quedemos expuestos en otro momento, que existan medidas de mitigación rápida y que no vaya escalando, ¿no es cierto?, un fenómeno de esta naturaleza como el 25F. Gracias, presidente. Solicito el acuerdo para extender solo para que pueda plantear su pregunta al diputado Venegas y la respuesta por parte del coordinador. ¿Sí? Muy bien. Se extiende. Diputado Venegas. Sí, lo mío es súper breve, estimado presidente, solo que me surge, mire, yo sé que pudiera ser esto entendido como una cuestión de carácter media demagógica, pero de verdad, coordinador, creo que no sea el sentido. Yo tengo la sensación que lo que existe en este país es una situación de mucha molestia y complicación con el tema eléctrico y energético en general. Y usted es un responsable, digamos, usted es un responsable fundamental en esa dimensión.
Entonces nosotros no somos más que representantes del sentir de la ciudadanía, nosotros no somos más que la voz de la ciudadanía. No nos creemos por sobre eso, pero si la ciudadanía no puede estar acá, nosotros somos la voz de esa expresión de descontento. Entonces, por ejemplo, cuando la gente ve que hay alza tarifaria, que hay descongelamiento tarifario, normalización tarifaria, que hace, por ejemplo, que nosotros estemos a través de las distribuidoras aumentando de un 65, un 70% de las tarifas. Donde hay desde mi punto de vista, y lo estamos investigando a través de la superintendencia, una falta de control respecto a la toma de medición de la energía eléctrica que se desarrolla por parte de muchas distribuidoras. En el caso específico, por ejemplo, aquí en la quinta región por parte de Chilquinta, donde al parecer habrían errores en la toma de medir la energía eléctrica. Entonces, y además que este es un país que genera tanta energía, quizá una de las que genera más energía de Latinoamérica y a la vez tiene la energía más cara. Entonces, yo no soy más que expresión respecto a ese descontento y aparte de eso y a propósito de eso, de repente se corta la electricidad y se corta no por 1 hora ni por 2 horas, se corta por prácticamente 8 horas, con todo lo que significa eso. Entonces, en un país que tiene esas características, a mí no me cabe dentro de mi razonamiento que esté esto ocurriendo. Por eso, permítanme esa reflexión. Y yo no sé cómo se podría hacer llegar las recomendaciones que la propia coordinadora le ha realizado tanto al Ministerio de Energía, así como a los entes correspondientes de la electricidad, como para mejorar y anticiparse a este tipo de sucesos, porque no entiendo yo que la única manera que pueda existir respecto a esta situación sea con control ex post. No puede existir. Debe existir, yo creo, un mecanismo capaces de anticiparse a situaciones de esta naturaleza y por lo tanto a mí me gustaría tener conocimiento respecto de las recomendaciones que ha realizado la coordinadora a propósito de este tema. Eso, estimado presidente. Muchas gracias, diputado Venegas. En la misma línea, entonces, le solicitamos que nos puedan compartir, puedan hacer llegar las propuestas en relación a mejorar la confiabilidad y la seguridad del Sistema Nacional Eléctrico. Y le ofrecemos la palabra para que se pueda referir a las consultas realizadas y luego concluimos la sesión. Por su intermedio, presidente, a la consulta que usted expresa respecto del ESCADA. La estructura del ESCADA del coordinador está definida en la norma técnica. El ESCADA nuestro es para visualizar, no tiene control. Sin embargo, el de las empresas coordinadas sí tiene control. Por ejemplo, el ESCADA de Transelec permite operar a telecomando a distancia. Esos son sistemas de supervisión y control. Y en el sistema cada empresa o grupo de empresas tiene un ESCADA y ese ESCADA transmite los datos hacia nuestro ESCADA. Y de ahí tenemos la visualización completa del sistema y todas las empresas coordinadas pueden acceder a esos mismos datos para tener la visualización del sistema también. ¿Ninguno de esos es algo que había desarrollado Huawei? ¿No es ninguno de esos? No, hay distintos proveedores. Existen distintos proveedores, está ABB, Hitachi, Siemens, algunas empresas de nicho en Estados Unidos, GE, General Electric, Huawei. Hay múltiples proveedores y marcas que están en el mercado. Y por lo tanto existen varios de estos que envían los datos y se dedican a operar en detalle. Y para efectos de coordinar la operación, se hace un programa de operación para el día siguiente, el cual se distribuye a las 6 de la tarde del día anterior, en el cual se le indica a cada empresa los niveles de generación. El coordinador lo envía, lo elabora, lo envía a las 6 de la tarde a todas las empresas, en que se le da la consigna de producción y requerimientos de transmisión para el día siguiente. Si hay cambios relevantes durante el día, el coordinador hace lo que se hace un redespacho intradiario. Si identificó cambios relevantes de la operación e instruye unas nuevas consignas de operación y las empresas tienen que seguirlas. Ahora, respecto de lo que señalaba el intermedio presidente respecto de la consulta del diputado Blarma de alinear estos desafíos, efectivamente este evento del 25F tiene que marcar un antes y un después, puesto que nos ha prendido varias luces rojas y amarillas.
Y es así como la dirección ejecutiva ha implementado al menos 40 medidas que mediante oficio se las vamos a hacer llegar a fin de trabajar para que este tipo de situaciones no vuelva a ocurrir. Y medidas también a efectos de combinar a las empresas que participan coordinadas en el sistema eléctrico al cumplimiento normativo. O sea, estamos teniendo una serie de reuniones con ellas, llamándolos y recordándoles que es fundamental el cumplimiento normativo. Es la única manera que este sistema funcione, sobre todo si estamos pensando en la descarbonización, en que la principal fuente va a ser la electricidad. Y si así va a ser, esto requiere que los estándares de calidad y seguridad sean altísimos. Podamos depender cada vez más de ello. De hecho, veíamos el caso de España, que incluso en un artículo se hablaba que la gente no sabía volver a la casa, porque estaban dependiendo de Google Maps para ver las rutas para volver. Entonces, en un sistema en que dependemos cada vez más de la electricidad, hay que dar buenas instrucciones y hacer que esas instrucciones se cumplan, porque los responsables de cumplir las instrucciones son las empresas. Muchas gracias entonces. Especialmente vamos a estar ahí esperando las propuestas de las 40 medidas y habiendo... No, pero eso fue referencia y eso lo estoy citando en voz del Coordinador Nacional. Oiga, y muchísimas gracias. Son 43, ¿vieron? Ya son distintos. Oiga, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, entonces está se levanta.